Si yo me hubiera llevado el dinero para casa en ese ejemplo, tributo 33%. Si lo metí en el plan, no tributé nada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de cada dólar, yo invertí $1. No de cada dólar, invertí 67 chavos. Porque si yo invierto afuera, pagué taxes, me sobraron 67 chavos. Invertí 67 chavos afuera. Aquí invertí $1. Vamos a asumir que lo invertimos en lo mismo. Este dólar es más que estos 67 chavos. O sea, que este dólar va a crecer más rápido. Vamos a asumir que este dólar ahora en las inversiones crece $1 más. Ese dólar más en las inversiones se reinvierte completo en el plan porque no tributa el plan, está el dinero ahí adentro. O sea que ya tú tienes $2 que se van a reinvertir. Aquí el otro dólar, ya a lo mejor vamos a decir que paga un 10%, pues ya tú tienes 90 más 67, tú tienes un $1.57 versus $2 invertidos. Y ese efecto bola de nieve, si le quieres llamar, sí, compuesto, hace que crezca el dinero en el plan mucho más rápido. Los doctores son obviamente personas que están muy expuestas a las demandas, pues es importante para ellos los planes de retiro, no solo para propósitos contributivos, sino por protección de activos, por ejemplo. Eso es una clase bien común, que eso es importante para ellos. Saludos, otro día más en Retiro a tu Estilo. Mi nombre es Francisco Texidor. Estoy con mi compañero aquí, Rody Caraballo. Saludos. Y hoy, Rody, tenemos un invitado muy especial que yo sé que va a traer mucho conocimiento, mucho valor en este episodio de hoy. Sabemos que hoy lo que son los profesionales y los dueños de negocios cada vez van aumentando, ¿verdad? Por las diferentes circunstancias de la economía y de las industrias, ¿verdad? Que muchas personas se van por su cuenta y le va bien, y hoy en día, pues, para bien o para mal, todos estos entrepreneurs, ¿verdad? Motivan y a otros a que se lancen. Y hoy el tema va más enfocado en cómo estos empresarios que después de 5 años han tenido éxito, están haciendo buenos números, cómo ellos pueden, a nivel de estrategias contributivas, porque no sé si a ti te pasa, pero muchas veces cuando yo hablo con un profesional o un dueño de negocio, muchas veces ven la estrategia contributiva, el tirar un montón en gastos, en bajar y decir, no, me saqué tal carro, me saqué tal cosa, para que Hacienda no me torture. Sí, hay muchas veces poca estrategia en realidad. Es más, simplemente buscar la parte de los gastos cuando hay estrategias para reducir contribución, y a la misma vez es una estrategia de protección de activos. Correcto. Definitivamente protección de activos. So que en el día de hoy, ¿verdad? Vamos a presentar a nuestro invitado, el señor Raymond Abarca. Por aquí lo tenemos. Raymond, ¿cómo están el día de hoy? Muy bien, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Gracias. Qué bueno, de verdad que estamos bien contentos, Raymond, de que me hayas dicho que sí. Raymond es, un abogado especialista a nivel contributivo y lleva sobre 30 años de experiencia en esta industria, y le hemos traído aquí, ¿verdad? Porque entendemos que ustedes se merecen un masterclass de lo que es, ¿verdad? Los famosos planes KIO, ¿verdad? Pero antes de entrar en eso, Raymond, cuéntanos un poquito más para aquellas personas que te escuchan y que, ¿verdad?, nos van a estar viendo, quién es Raymond Abarca y que esos 30 años de experiencia, 35 años de experiencia, más o menos... Van a ser 40, pero... pues mira, nada, yo empecé mi carrera aquí en Puerto Rico después que me gradué de Georgetown en el bufete McConnell Barlet, en el departamento de contribuciones. Allí cuando nosotros llegamos, pues el último que llegaba le asignaban la parte de los planes de retiro, que en aquel momento pues era algo no muy sexy, si lo quieres poner así. Okay. Pero pues nosotros veníamos con unos estudios, otro abogado que estaba allí, Techene Andújar, que en paz descanse, y yo, y descubrimos que aquí en Puerto Rico, pues la área de planes de retiro en ese momento básicamente estaba huérfana. Eso es una palabra que ustedes usan mucho por ahí, foro huérfano y todas estas cosas. El área de retiro. Algunos. Los planes de retiro estaban huérfanos y nosotros desarrollamos esa práctica. Yo estuve 11 años en McConnell, ahí terminé siendo socio propietario. Y después, mira, siguiendo los mismos pasos que tú dijiste ahí, decidí buscar otros horizontes y desarrollar ¿verdad? Emprender. Mi propia empresa, irme a trabajar por mi cuenta. Y desde el 1998, pues establecí la firma de Abarca y Asociados, que
que donde nos hemos especializado pues en la estructura de planes de retiro, como vamos a hablar hoy. Esto no todo los planes de retiro son igual que los zapatos, no todo el mundo calza 9.5. Hay planes de retiro y estrategias para distintas personas y distintas ocasiones. O sea que no es simplemente porque uno piensa plan de retiro 401k o uno piensa plan de retiro plan KIO, sí, esos son planes de retiro, pero se pueden establecer y perfeccionar para cada persona dependiendo de sus necesidades. O sea que hay dentro de los márgenes de la ley hay un leeway para nosotros poder estructurar y desarrollar algo que sea beneficioso específicamente para la persona que está, ¿verdad?, pidiendo el servicio. En otras palabras, hay un 6-7, hay 9 y hay 10 y 11 también. Definitivo. Y ninguno es malo. No. Eso es lo que me gusta siempre aclarar, porque muchas veces en vez de educar, lo que hacen es enfatizar en un site por seguir tu línea. Sí. Y entonces, la persona que dice, mano, yo no soy 6'10", pues no es para mí. No puedo tenerlo. No puedo tenerlo. Y definitivamente, qué bueno que lo vas por esa línea, porque definitivamente parte de lo que tú haces, ¿verdad?, es customizar ese, como digo yo, esa caja, ese instrumento, ¿verdad?, que adentro pues se puede hacer de diferentes maneras dentro de lo que permite la ley. Exacto. ¿Verdad? Pues ya escucharon un poco, ¿verdad?, de lo que Raymond Abarca tiene para ofrecer, ¿verdad? Y agradecemos mucho su tiempo. Raymond Abarca y yo pues hemos trabajado algunos casitos juntos, ¿verdad? Al día de hoy trabajamos algunos casos juntos de algunos clientes. Y la verdad que es súper bueno, y cada vez que yo le escucho a él es aprender y es aprendizaje. como, ¿verdad?, sentarse ahí como un niño ahí a escuchar los 30 años de experiencia, ¿verdad?, para evitar que uno cometa errores y definitivamente poder ayudar más a esos clientes, ¿verdad?, que están buscando este tipo de ayuda. Principalmente lo decidimos traer, ¿verdad?, porque más allá de que han aumentado personas, ¿verdad?, en el emprendimiento, en negocios propios, conocemos que en Puerto Rico hay unas tasas contributivas pues un poco altas, por decirlo así, ¿verdad? Y competitivamente con Estados Unidos siempre nos catalogan que somos de las jurisdicciones, por no decirle de estados, ¿verdad?, de las jurisdicciones con tasas contributivas más altas, porque cuando se unen lo que es el IBU más el income tax, pues la realidad que es un poco, ¿verdad?, asfixiante, por llamarle de cierta manera. Y cuando tú juntas todo lo que conlleva la responsabilidad de un dueño de negocio o que trabaja por cuenta propia, todos los aspectos adicionales de patente y otras cosas que quizás tengas que trabajar, pues ¿qué estrategias contributivas nos quedan para aliviarnos sin tener que irnos por la tangente de meterle un montón de gastos? Porque quiero que entiendan, o sea, la masterclass que se va a dar hoy funciona tanto para dueños de negocio, personas que trabajan por cuenta propia, como para contables y CPA, que no necesariamente les encanta este tema, ¿verdad? Y que quizás se especializan en auditoría, en manejar la contabilidad de un negocio, proyectar los ingresos de un negocio, hacer un business plan. Pero dentro de todo eso, esta parte integral funciona cuando ya el negocio tiene éxito, el cliente está haciendo buenos números. Entonces, ¿cómo establecemos una estrategia para, ¿verdad?, lo que es el beneficio contributivo? Muchos lo han escuchado, otros no tanto. Y ahora le voy a hacer la pregunta, ¿verdad?, al licenciado. ¿Qué es un planquillo, verdad? ¿Y quién cualifica para eso en términos simples, verdad? Porque la realidad es que puede ser un poquito más profundo, pero... Sí, antes de entrar en eso rapidito, siguiendo tu línea, no solo es pensar en el today, en lo de, ¿verdad?, hoy, en los ahorros contributivos, lo que uno pueda tener hoy. Nosotros somos una sociedad que cada vez vive más longeva, ¿no? O sea que parte de las cuestiones a las que tenemos que ir atendiendo es nuestro retiro también. Y entre antes uno empiece, más fácil es. Yo te voy a dar como ejemplo rapidito. Cuando yo me fui de McConnell, yo cuando empecé en McConnell, como estaba en esta área, desde el día 1, yo puse todo lo que yo podía poner en el 401k que yo tenía en McConnell. Y yo estuve allí 11 años. Una de las fuentes de las razones por las que yo me pude ir
así, porque yo salí por la puerta, dejé un salario ahí bien grande, salí por la puerta con mi maletín en la mano y más nada. Y una de las cosas que me puse en la posición de hacer eso es que yo había ahorrado suficiente en mi plan 401k, que cuando yo me fui yo tenía suficiente para trabajar 1 año y medio sin tener que cobrar un centavo. O sea que los planes de retiro, pues eso no fue mirando necesariamente en ese momento hacia mi retiro, aunque sí, a la larga fue mirando a mi retiro, pero el punto que quiero hacer es que en un tiempo corto generé suficiente ingreso que me dio esa oportunidad. O sea que si entre antes uno empiece, hay gente que piensa, oye, ahorrar 100 pesos, ahorrar 200 pesos al mes no es mucho. Pues se sorprenden, a veces es suficiente. A la larga, poco a poco. Y entre antes empiece, más beneficioso es. En cuanto al plan KIO, mira, lo primero que te voy a decir es que una cosa con un plan KIO no existe. ¿Ok? No hay un tipo de plan real que se llama un plan KIO. KIO es el nombre del legislador federal de Estados Unidos que en su momento extendió los planes de retiro a las personas que trabajan por cuenta propia. Porque las personas que trabajan por cuenta propia no podían tener un plan de retiro en ese momento. O sea que por eso es que eso es el plan KIO. Pero el plan KIO realmente lo que es hoy en día, el plan KIO que ustedes ven por ahí, lo que es un profit sharing plan. Es un plan de participación en las ganancias en español. Es un concepto medio erróneo eso de decirte, yo tengo un plan KIO. Pues no, mira, tú tienes un profit sharing plan que cubre. ¿Por qué le llaman plan KIO? Porque cubre personas que trabajan por cuenta propia o aquí en Puerto Rico se extendió a entidades conducto, como corporaciones o sociedades sociedades que elijan el tratamiento contributivo de entidades conducto. Que eso básicamente lo que quiere decir es que la corporación tuvo una ganancia de 100 pesos, vamos a decir, al final del año, en vez de tributar esa ganancia de 100 pesos a nivel de la corporación, esos ingresos pasan directo a la planilla de los dueños de la corporación. Eso es lo que es una entidad conducto. O sea que si tú tienes una entidad conducto o tú tienes o trabajas por cuenta propia, te aplicaría lo que se llama por ahí un plan KIO, que es lo mismo que le podría aplicar a cualquier otra entidad corporativa. O sea que no es que sean planes distintos ni beneficios distintos, sí funcionan distintos dependiendo de cómo tú los establezcas, pero es lo mismo en ese sentido, que es el mismo acceso que tienen a planes cualquier otra entidad. Como les dije, cubren personas que trabajan por cuenta propia y entidades conductos. Los planes KIO tienen unos beneficios contributivos, ¿verdad? Que eso es lo primero que uno mira, y tiene beneficios contributivos a la entrada, durante el a la acumulación. que estás ahí y en la salida, y eso lo explicaremos un poquito más adelante. Pero lo otro que proveen los planes de retiro, y esto aplica a todos los planes de retiro, tienen unas protecciones que protegen los activos que están allá adentro. Pues eso es lo que quiere decir que si un tercero, qué sé yo, tú tienes un accidente de carro, pues no te pueden demandar y accesar tus ingresos del plan de retiro. Los doctores son obviamente personas que están muy dispuestas a las demandas, pues es importante para ellos los planes de retiro, no solo para propósitos contributivos, sino por protección de activos, por ejemplo. Eso es una clase bien común, que eso es importante para ellos. O sea que tiene varias vertientes. Los beneficios contributivos, como le dije, son a la entrada, porque ustedes tienes una deducción a la entrada. Correcto. Mientras está el dinero en el plan, pues crece diferido, o sea que no vas a pagar contribuciones mientras el dinero crece en el plan, y cuando lo sacas, pues vas a tributar menos, porque hay unas disposiciones donde uno puede tributar menos que si lo pagaras las contribuciones hoy día. Yo creo que una de las cosas también que brinda el plan KIO es que literal no es un instrumento per se. Tú dentro del plan, tú puedes poner todo activo que aumente de valor en el tiempo, sea una propiedad, sea una cuenta de inversión, sea una anualidad, sea, por decir, algo de colección que aumente con el valor en el tiempo. Cualquier activo puede estar dentro del KIO y protegido, ¿verdad? Como dijo el licenciado, y recibir ese beneficio en el aspecto contributivo sin pagar en el aumento de la capital. Incluso si vendes ese activo y recibes, ¿verdad?, algún beneficio económico, esa ganancia no tributaría. Así que en ese aspecto es buenísimo. En cuanto a las inversiones, lo que estás diciendo es cierto en general, en el sentido porque si tú eres una persona que no tienes empleados, por ejemplo, yo tengo mi trabajo, yo estoy solo, no trabajo con más nadie. Pues si en ese caso yo puedo montar mi plan y yo puedo invertir básicamente en lo que yo quiera. O sea, yo tengo gente que tiene sus oficinas
la dueña de la oficina es el plan. Es el plan. Entonces, su negocio le paga una renta al plan, además de las aportaciones que hacen. O sea, que son deducciones adicionales que uno va creando y a la misma vez invirtiendo el dinero, creciendo diferido y protegiéndolo de tercero. Ahora, si el patrón no tiene empleados que son elegibles a participar en el plan, y ahorita discutiremos eso, ese tipo de plan está cubierto bajo una ley federal que se llama ERISA. Y esa ley federal, los planes que están cubiertos bajo esa ley federal ya es un poquito más restricto en cómo tú puedes invertir el dinero de esos planes. Porque como ya tú estás velando por dineros de un tercero, pues ahí ya tú tienes unas protecciones que te da esa ley que te limita en qué tú puedes invertir. Donde tú no tienes terceros, como ese es solo tu dinero, te dejan invertirlo como tú quieras. Chévere, eso está súper bueno y gracias por la aclaración. Entonces, ya que estamos hablando de que tiene un beneficio contributivo, actualmente, ¿cuánto quizás es el beneficio máximo contributivo o de aportación que puede tener una persona? Por ejemplo, los 401k en Puerto Rico son hasta 15,000. Si tienes más de 50 años son 1,500 adicionales, que es el famoso catch-up, ¿verdad? La IRA la aumentaron recientemente a 7,000, ¿verdad? 7,500. A 7,500 el año que viene. Sí. Entonces, pues en ese aspecto, ¿cuánto sería el beneficio de este profit sharing, ¿verdad? En cuanto a nivel máximo de aportación. Pues mira, el 401k como los planes KIO, que es lo que estamos hablando hoy, ¿verdad? Esos son planes cualificados, ¿no? La IRA es otro producto separado. La IRA no tiene los beneficios contributivos que tiene un plan de retiro. La IRA realmente tú lo que estás básicamente es comprando una deducción este año y mirando que en un futuro tu tasa contributiva va a estar más bajita y tú vas a pagar menos. Entonces, eso es una apuesta, ¿no? Estás cogiendo, en vez de pagar hoy, vamos a pagar en un futuro y hopefully vamos a pagar menos. Ese es el único beneficio de la IRA. Las IRAs también tienen unas penalidades que si tú sacas antes de 59 años y medio, puede haber una penalidad, puede haber dos, porque puede haber una penalidad legal y puede haber una penalidad de la IRA. Correcto. Si es un contrato, estás firmando un contrato, pues tienes penalidad en ese ámbito. Los planes de retiro pues son mucho más beneficiosos desde el punto de vista contributivo por varias razones. Uno, lo que puedes aportar es más que en la IRA. Dos, lo que puedes invertir es básicamente una amalgama de inversiones distinto a la IRA que está limitado a las inversiones que tiene la IRA available. Y tercero, cuando sacas el dinero del plan, que ahorita discutiremos las tasas, es mucho más beneficioso sacar el dinero. Uno lo puede sacar tan bajo como un 0%, un 10%, un 20%, dependiendo de la estrategia o la manera que se haga. La estrategia que vayamos a usar. O sea que es mucho más flexible, mucho más beneficioso contributivamente. Está protegido de demandas y activos. La IRA no lo estaba, anyway. O sea que es un producto, en ese sentido, es un vehículo, porque no es un producto, es un vehículo mucho más beneficioso de ese punto de vista. En cuanto al plan KIO típico, mira, típicamente lo que dice la ley es que la deducción puede ser hasta un 25% de tu compensación luego de tomar en consideración todas las deducciones que tú tengas. Eso en español lo que quiere decir es esto. Yo me gano 200,000 pesos, por decir un número. Pago 50,000 pesos en gasto. Me quedó un neto de 150,000 pesos. 20% de ese neto son $30,000. $30,000, yo puedo coger esa deducción de $30,000. Esos $30,000 te van a representar alrededor de un 9,900 a 33%, como $9,900 de taxes. En ese ejemplo, te ahorraste 10,000 pesos básicamente de contribuciones. Y estamos hablando de income tax. O sea, sin hablar de que ese ingreso adicional, no estamos hablando de seguro social, que es otra aportación adicional. Exacto. Ese tipo de cosas. O que te está ya nada más por esa transacción, más allá de acumular, proteger para futuro, estás beneficiándote en el momento una economía de $10,000 con Hacienda. Sí, pero déjame darte un ejemplo en porcentaje. Si yo me hubiera llevado el dinero para casa en ese ejemplo, tributo 33%. Si lo metí en el plan, no tributé nada. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que de cada dólar, yo invertí $1. No de cada dólar, invertí 67 chavos. Porque si yo invierto afuera, pagué taxes, me sobraron 67 chavos. Invertí 67 chavos afuera. Aquí invertí $1. Vamos a asumir que lo invertimos en lo mismo. Este dólar es más que estos 67 chavos, o sea que este dólar va a crecer más rápido. Vamos a asumir que este dólar ahora en las inversiones crece $1 más.
ese dólar más en las inversiones se reinvierte completo en el plan porque no tributa el Porque plan es mientras está el diferido. dinero allá adentro. O sea que ya tú tienes $2 que se van a reinvertir. Aquí el otro dólar, ya a lo mejor vamos a decir que paga un 10%, pues ya tú tienes 90 más 67, tú tienes un $1.57 versus Versus $2 dos. invertidos. Y ese efecto bola de nieve, si le quieres llamar, Sí, compuesto. compuesto, hace que crezca el dinero en el plan mucho más rápido. Y al sacar el dinero del plan, tú puedes, en vez de haber pagado 33 en el camino, o 10, lo que sea en las inversiones en el camino de esto, tú puedes pagar tan bajito como 0% de que cuando tú sacas el dinero o un 10%. No, O sea que es un negocio redondo. Sí, es un win-win y prácticamente muchas veces la gente lo que tiene que realizar es que tú estás pasando dinero de un bolsillo a otro bolsillo tuyo, cogiendo la deducción. So, Esto es tan fácil como decir, si tú tienes un planquillo y tú tienes el cash flow para maximizarlo y tú no lo maximizas, tú le estás regalando dinero a Hacienda. Hacienda. Es tan fácil como decir eso. O sea que esto es como dicen los americanos, esto es un no-brainer si tú lo tienes y lo puedes y lo utilizas correctamente. Además del planquillo, o sea, tú puedes aportar lo que pongas al planquillo y en adición a eso tú puedes aportar una IRA si tú quisieras. exacto. Sí que Puerto Rico permite hacer ambas cosas. Pero poner un centavo en una IRA, si tú tienes un planquillo, poner $1 en una IRA antes de maximizar tu planquillo, tampoco sí, no hace hace sentido. sentido. no, definitivo. Y cuando estaba hablando entre la diferencia de... O sea, tú puedes tener el mismo tipo de cuenta, por ejemplo, cuenta de inversión. Lo único diferencia es que uno está dentro de un KIO y otro está afuera. Es que adicional, la de afuera, cuando pasan los $60,000, también estás expuesto al el State Tax Report de Estados Unidos, que en caso que fallezca, por si acaso ustedes no lo saben, nosotros somos ciudadanos americanos hasta el momento que nos morimos. Que en el momento que nos morimos, ya somos extranjeros. Y cuando eso sucede, todos los activos que tú tengas en territorio americano, ¿verdad? Sean anualidades de Estados Unidos, sean fondos de inversión de Estados Unidos, casas y propiedades de Estados Unidos, todo eso se valoriza y el exceso de $60,000 va a llenar una planilla de taxes federales donde la tasa contributiva empieza como en un 30%. Para aclarar eso un poquito más, lo que pasa es que el plan de retiro tiene un fideicomiso. Ese Ok, fideicomiso está aquí. está localizado en Puerto Rico. Ese fideicomiso puede invertir en acciones de Johnson Johnson, por decir algo, que son de Estados Unidos. Pero como el participante en el plan lo que tiene es una participación en el fideicomiso que es de Puerto Que es Rico. de aquí. O sea que ese ingreso que saque del plan se va a entender que es de Puerto Rico. Si yo tuviera la participación directo en las acciones de Johnson Johnson, tengo una acción que es federal. Y eso sí podría estar sujeto a taxes federales. O sea que esa es la diferencia. Correcto, correcto. Excelente, me encanta mucho por dónde va la conversación. El tope máximo de aportación por ley actualmente, Ok, el tope máximo es el mínimo del 20% del neto que expliqué ahorita, hasta un máximo en el 25 de $70,000, en el 26 de $72,000. 72. Eso sigue subiendo todos los años, más o menos 2 a 3 a 4,000 pesos. perfecto. Te pregunto, los planes KIO, también las personas que están bajo la ley 60, ¿entiendes que...? Bueno, lo que pasa es, mira, por ejemplo, gente que está bajo los decretos, habría que mirar qué decreto, por ejemplo, están, o igual que la gente que la gente que trabaja por cuenta propia, que ahora pueden tomar la opción de la tasa opcional, Ah, ok, que pagar sí. un 10 flat o dependiendo del Sí, range, sí. ¿no? Esa gente, pues, por ejemplo, de la tasa opcional, tú no tienes derecho a deducciones. O sea que si tú estás tomando esa posición en ese lado, la deducción contributiva per se a ti no te No va a aplica. beneficiar, pero tú puedes hacer unas aportaciones after tax porque el crecimiento sí sigue creciendo diferido y el dinero se sigue protegiendo. Los doctores, por ejemplo, que están bajo el decreto del 4%, pues ellos 4% es mejor que 10 o 20, o sea que ellos les conviene pagar al frente el 4 pero ellos siguen haciendo aportaciones after tax a los planes porque están metiendo el dinero y protegiéndolo de acreedores y a la misma vez lo están invirtiendo y esa inversión sí crece diferida que sigue siendo un beneficio contributivo. O sea que y obviamente lo que tú metes a un plan de forma after tax, cuando tú por ejemplo, si yo meto 10 pesos after Tienes la tax, flexibilidad. cuando tú saques los 10 pesos para atrás no van a tributar porque ya tributaron. Es la ganancia. Correcto. So que en ese aspecto, porque muchos doctores me pasa que me saca el cuerpo con ese instrumento porque tienen la perspectiva, no, si yo estoy pagando 4%, pero no lo visualizan después que los tengo aquí, ese after tax, el tú invertirlo fuera de lo que es, ¿verdad? Un fideicomiso de un KIO, pues entonces pues estás dejando dinero sobre la mesa que por el simple hecho de estructurar un KIO, un one time fee,
de que, ¿verdad? Que es el registrarlo, y estás perdiendo, ¿verdad? Ese interés compuesto que prácticamente es lo más poderoso. Sí, es el diferimiento en realidad. Y Es la el protección. diferimiento y la protección de activos. Pero en el caso de los doctores, mira, el doctor típico, ¿verdad? Antes, pues tenía su oficina y tenía 2 enfermeras, por decir algo. Pues cuando antes no había el 4%, las aportaciones que ellos hacían tenían derecho a una deducción, que era lo que se conoce una aportación pre-tax. Esa aportación, si se hacen pre-tax y tú tienes empleados que cumplen ciertos requisitos, tú tienes que incluir los empleados. O sea, que ese doctor en ese caso se aportaba 100,000 pesos, por decir un número, a lo mejor a él le tocaban 90, pero 10,000 pesos le 10 mil tocaban a de los los empleados. empleados. En el caso del after tax, es una aportación que haces tú personal. Como individuo. O sea que el doctor en ese mismo ejemplo ahora puede meter los 100,000 pesos after tax y no le toca nada a los empleados. Eso, ¿verdad? Eso para ellos, algunos piensan que, ¿verdad? No quieren darle nada a los empleados y eso es un beneficio para ellos. Pues ellos pusieron sus 100,000 para ellos, lo metieron en el plan y lo protegieron de demanda. Esos 100,000 pesos crecen diferidos, que van a crecer más rápido y van a pagar menos. Y cuando lo saquen en un futuro, sigues teniendo el mismo beneficio contributivo que hubieras tenido en las ganancias, que es mejor que lo que estabas ahí, y lo que ya tú aportaste after tax no va a tributar porque ya tributó. O sea que es un tremendo vehículo todavía para los doctores que están bajo el 4%, porque ellos, solo la protección de activos y el diferimiento en las ganancias lo hace atractivo. Y lo hace más atractivo para muchos porque ya no le tiene que dar, ellos lo ven como un costo, no le tienen que Ya dar no tiene nada a que los compartir empleados. con los empleados. O sea que sigue siendo una estructura bien buena para los doctores. Los doctores que yo tenía cuando empezaron los 4%, todos vinieron a hablar de eso y tan pronto les expliqué, el 99% de ellos se quedaron con el plan. El costo del plan anual son 500 pesos. O sea que no es un costo alto. Y si tú tienes, ¿sabes? ¿Cuánto te vale un seguro para proteger un carro? Un carro que hoy en día, yo los otros días me puse a contar y tú ves hoy en día lo que son BM, Mercedes, tú lo ves por todos lados. O sea, y hoy en día cualquier carro está por encima de los 1,000 pesos si es nuevo. Estás pagando un seguro de 500 pesos para proteger todo lo que tú tengas allá adentro. O sea, y los doctores, la mayoría pueden tener unas cantidades sustanciales en esos planes. Correcto, no, definitivo. Yo creo que por lo menos este primer episodio, nosotros vamos a tener un segundo episodio que va a ser más enfocado en lo que es el diseño. Rodri, ¿tú tienes algo quizás que quisiera, ¿verdad?, aportar adicional? Yo creo que él ha sido bastante específico en esos detalles y la realidad es que sí, que esto es un instrumento, ¿verdad? Hemos mencionado como ejemplo a los doctores, pero la realidad es que esto aplica a cualquier persona, ¿verdad?, que trabaje por su cuenta. Ahora hay mucha gente, por ejemplo, que vende las placas. Pues a gente que están en ese tipo de negocio, que cobran por los servicios profesionales, pueden tomar ventaja de Hay ello. mucha gente de las placas que están haciendo más de 100,000 billetes. O sea, pero yo te digo que el 100,000 billetes es aquel que va sencillito por ahí, atendiendo sus plaquitas. Pero acuérdense que yo mencioné el caso de los doctores porque ellos tienen el 4% del decreto. Estas otras personas no tienen ese beneficio. Esas otras personas sí se benefician un montón por la deducción que hacen al frente. Exacto. Sí, el beneficio es doble porque te estás economizando, ¿verdad? Lo que es según la tabla, pero ponte que estás en más de $60,000, pues estás en 33%. Bueno, si tú pones $30,000, te vas a ahorrar 10,000, $30,000 que tú ahorras en el plan, te ahorran 10,000 pesos de contribuciones. Correcto. Así que si usted entiende, ¿verdad?, que es de las personas afectadas a nivel contributivamente, esto es una alternativa que usted pudiese evaluar, ¿verdad? Y si usted es de los que quiere evaluarlo en este próximo episodio, esté pendiente, más o menos es una semana sí, una semana no, cuando vamos tirando los episodios, estate pendiente que vamos a estar hablando qué es lo que cómo se estructura un KIO, ¿verdad? En el diseño de un KIO, más o menos dependiendo de la estructura de la organización, cuál conviene más, cuál no conviene, o cuál va más alineado a la visión de la persona. Así que si te interesó este episodio, que entiendo que añadimos mucho valor, yo fui aquí por las preguntas que no quería que se me quedaran ninguna. O sea, explicamos qué es un KIO, cuánto es la aportación, la diferencia entre un 401k o una IRA, quiénes califican para un KIO, cómo puedes sacarle, dio ejemplos numéricos de cómo te pudieses beneficiar, tengas decreto del 4% o no tengas decreto. So que en realidad esto es una joya que usted debería considerar sentante a escuchar, y si tiene duda, traiga su contable y que escuche este episodio también para que podamos seguir educando a la población. Ayúdenos
a poder seguir compartiendo este mensaje, porque nuestra visión y nuestro mantra, por decirlo nuestro objetivo aquí es poder educar a la mayor cantidad de profesionales y de dueños de negocios posible para que cambien la estructura de economizarse a nivel contributivo en vez de gasto, que sea con una estructura contributiva. Porque antes de terminar, una de las cosas que yo veo en los dueños de negocio, Raymond, también es cuando vamos a la parte de yo, por ejemplo, si tengo una firma o tengo un negocio y se lo voy a dar a mi hijo, pero entonces ese negocio nunca procuró crear un fondo para pagarme a mí mi pensión, pues entonces yo como dueño primordial del negocio me voy a convertir en un liability, porque tú me vas a tener que seguir pagando a mí, por lo menos para yo seguir viviendo. Pues, ¿cómo yo hago para que al momento de yo como dueño pasar solo a mi hijo, no seguir afectando el negocio? Pues es que el negocio me fondee un plan para mí, para que cuando yo se lo pague a mi hijo, pues que mi hijo sí, entonces alinee lo que es su sueldo, el que se vaya a asignar, y entonces yo me sostengo con lo que es un fondo. Sí, una estrategia de salida y de sucesión. Sí, y va un poquito más allá de sucesión nada más. Mira, yo estoy, ¿verdad?, ya llegando a una edad donde estoy empezando a pensar, ¿sabes?, qué voy a hacer próximo, ¿no? Yo llevo empleados que llevan conmigo 30 años. Parte de mi concern son esas personas son las que me ayudaron a mí al éxito del negocio que yo tengo, ¿no? Y parte de mi preocupación, yo pensando que voy a hacer próximo, es dónde van a estar mis empleados si yo ¿verdad?, vendo la empresa, o sea, lo que sea. Pues el plan de retiro te da, que nosotros le hemos establecido, pues gracias a Dios ellos tienen unas acumulaciones allí que por lo menos van a poder tener un retiro decente, ¿no? O sea que eso también son cosas, no solo pensando necesariamente con los hijos, porque uno también hay lealtad a lo mejor a veces con empleados que llevan mucho tiempo con uno y básicamente son hijos de nosotros, como quien son dice. familia. Y o sea que va un poquito más allá nada más que de los hijos y eso, también verlo en ese sentido, es importante. Perfecto. Pues nada, los dejamos ¿verdad?, con esta incógnita. Esperen ese próximo episodio, que entendemos que le va a dar muchísimo valor y va a poder, ¿verdad?, aumentar tus expectativas de cómo diseñar lo que es estrategias para tu beneficio contributivo. Seguimos y nos vemos en la próxima. La información compartida en este podcast es solo con fines educativos y no constituye asesoramiento financiero, legal o fiscal. Por favor, consulta con un profesional calificado para evaluar tu situación personal.